Ya. Ya pude poner esto a grabar. Ok. Entonces todos ven la pantalla. Sí, se ve la Sí, pantalla. venga, bien. Si lo pongo así en pantalla completa, la siguen viendo en pantalla completa. Sí. Ok. Sí. Bueno, vamos rapidito con esto entonces. Un pequeño repaso práctico sobre las laminillas, la configuración interna de la médula y el tallo encefálico. Estas diapositivas son robadas de este preparador que ni siquiera llegué a conocer en vida, o sea, debe tener cualquier cantidad de años desde que las hizo, pero son bastante buenas. Así que bueno. Ok, entonces vamos a hacer un pequeño repaso, digamos, teórico de la médula espinal. En líneas generales, entonces tenemos que en las laminillas de la médula espinal, ¿okay? Por ejemplo, tenemos este pequeño corte, ¿no? Más o menos, ¿qué segmento medular es este? Este sería un segmento cervical, lumbar. ¿Qué opinan ustedes? Podría ser cervical, o sea, puede ser cervical, sí, cervical, Ok, digo yo. entonces, ok, está bien. Parece un segmento cervical, estoy de acuerdo contigo, ¿ok? Entonces, ajá, tengan en cuenta con respecto a estas laminillas que aquí las cosas están al revés, o sea, la sustancia gris es lo que se ve claro y la sustancia blanca es lo que se ve oscuro, que hace que sean un poquito confusas de interpretar. Entonces, en líneas generales en la médula espinal no hay gran cosa que observar. Aquí en uno pues pueden ver marcadas las astas anteriores, en dos las astas posteriores. Aquí tenemos con el número 4 el fascículo grácil y con el número 5 el fascículo cuneiforme, ¿no? Para mí siempre ha sido más fácil acordarme de cuál es el grácil y cuál es el cuneiforme porque yo hago la comparación. Si ustedes se acuerdan, el miembro inferior, el músculo grácil era el más medial de la región femoral anterior, ¿no? Entonces aquí básicamente el fascículo grácil también va a ser el medial, va a ser el que está más medial, similar a como el músculo grácil era el más medial del muslo, ¿no? Entonces, ¿qué información transporta el fascículo grácil? ¿Es un tracto sensitivo o es un tracto motor? Díganlo por micrófono, porque si lo dicen escrito no lo puedo leer porque ajá, esto no es Zoom. Sensitivo. Ok, es sensitivo, ajá, ¿y qué tipo de información transporta? ¿Qué tipo de información sensitiva asciende por la médula espinal? Es información auditiva, visual, olfatoria, vestibular. ¿Qué tipo de información asciende pues por la médula espinal? Mira, una pregunta. Realmente no estoy segura, pero es las sensaciones de dolor. Solamente las sensaciones de dolor. No, pero me acuerdo de eso. Ajá, ¿qué tipo de información asciende por la médula espinal? Es dolor y temperatura, ¿verdad? Ok, dolor, temperatura, ¿qué más? Presión, Propio. Presión, propicepción, ¿qué más? ¿Y el tacto? ¿Dónde dejan el tacto? ¿El tacto asciende por la médula espinal? Sí. Sí.
Sí, el tracto superficial por el tracto espinotalámico anterior, ¿no? Ajá, ok. ¿Y el profundo? ¿Y el tacto profundo por dónde asciende? ¿Y cómo agrupan pues también? O sea, que realmente es la verdadera pregunta original a la que quería llegar. ¿Cómo agrupan todas esas modalidades sensoriales? O sea, tacto, dolor, propiocepción, vibraciones, presión. ¿Cómo se llama eso en conjunto? ¿Cómo se llama esa modalidad sensorial? Información termoalgésica. No, termoalgésica, termo es temperatura y algésico es dolor. O sea, solamente es una parte. Pero ajá, ¿cómo englobas todo? Presión, vibraciones, propiocepción, tacto, dolor, temperatura, todo eso entra dentro de una sola modalidad sensorial. Sensaciones cutáneas. Mm, sí, son sensaciones cutáneas, pero tiene un nombre científico específico que es somestesia. Somestesia, som de soma, que significa cuerpo, y estesia, sensación del cuerpo. Entonces, por la médula espinal asciende la información somestésica que incluye tacto, dolor, temperatura, vibraciones, presión, propiocepción, consciente e inconsciente, además, porque existen dos subdivisiones de la propiocepción, ¿no? Pero ok, entonces teniendo en cuenta esas cosas, que asciende por el fascículo grácil y cuneiforme. Sería exactamente la información somestésica. Toda la información somestésica, incluyendo dolor, temperatura. Ok, entonces, vamos a replantearlo. Fíjense, la médula espinal la podemos dividir en términos fisiológicos en un sistema de cordones posteriores y un sistema de cordones anterolaterales, ¿no? Entonces, los cordones posteriores van a transportar la información discriminativa, la información más exquisita de la somestesia, que es lo que se llama sensibilidad epicrítica. Eso incluye la propiocepción consciente, la sensación de vibraciones, la sensación de presión y lo que es el tacto fino tacto fino o tacto discriminativo, ¿no? Eso es lo que asciende por los cordones posteriores. ¿Okay? Bien, entonces, aquí tenemos el cordón lateral, ¿verdad? Que está señalado por 4. ¿Qué tractos ascienden por el cordón lateral? El espinotalámico lateral. ¿Ok? Que asciende por el tracto espinotalámico lateral. La información termoalgésica. Exacto, ahora sí, la información termoalgésica, o sea, básicamente dolor y temperatura. ¿Ok? ¿Qué otros tractos sensitivos podríamos tener en los cordones laterales? Bueno, pues básicamente con el tracto espinotalámico lateral está muy bien, pero ¿qué otro tracto encontramos ahí? Los espinocerebelosos, tanto anterior como el posterior. Ok, muy bien. ¿Y qué información transportan los tractos espinocerebelosos anterior y posterior?
De movimiento y postura. No. O sea, sí, pero te falta una palabra clave. En el Movimiento y posterior no postura era lo pueden de ir la con propiocepción. articulaciones. Ya uno a la vez, por favor. ¿Alguien que lo repita? O sea, movimiento y postura en conjunto con las articulaciones. Bueno, pero los fascículos grácil y cuneiforme también transportan ese tipo de información, ¿no? Que eso es parte de la propicepción. La palabra clave es que los tractos espinocerebelosos transportan es la propicepción inconsciente. Es la que no, de la que no nos damos cuenta, ¿ok? La que asciende por los corones posteriores es la propicepción consciente, es lo que hace que tú siempre sepas dónde está cada parte de tu cuerpo. Todos sabemos dónde está cada parte de nuestro cuerpo, todos sabemos si nuestros dedos están flexionados o si están extendidos, si cuando cerramos los ojos sabemos dónde están nuestras piernas, dónde están nuestras manos, o sea, nosotros somos conscientes de nuestro propio cuerpo, porque esa información, que es la propicepción consciente, asciende por los corones posteriores, por el fascículo grácil, que básicamente recoge la información que viene de los miembros inferiores, la información propiceptiva que viene de los miembros inferiores y del ombligo para abajo, básicamente, mientras que el fascículo cuneiforme va a transportar la información, pero en este caso la que viene del ombligo hacia arriba, la información, la propicepción consciente de esas áreas, además de, por supuesto, el tacto fino, la presión, las vibraciones y esas cosas. Ok. Por otra parte, los tractos espinocerebelosos anterior y posterior transportan es la información inconsciente, la que va a terminar en el cerebelo, y luego el cerebelo entonces va a comenzar a hacer ajustes dependiendo de las necesidades corporales. O sea, si es necesario ajustar la postura de un segmento corporal específico, entre otras cosas, ¿no? O sea, básicamente eso es un tracto que tiene como finalidad informar al cerebelo en todo momento de la situación de nuestras articulaciones, de la situación de nuestros músculos agonistas y antagonistas, para que de esa manera nuestro cuerpo se mantenga de una forma armónica. Ok. Entonces básicamente esos serían los tractos sensitivos de relevancia que encontramos a nivel de la médula espinal. Ahora, para repasar este corte rápidamente, entonces en 1, estos son las astas anteriores, en 2, astas posteriores, el 4 corresponde al fascículo grácil, el 5 corresponde al fascículo cuneiforme. Aquí pusieron otra vez como 4, no sé por qué, pero esta parte de aquí, estos son los corones laterales. Entonces ya saben que, bueno, que por los corones laterales asciende el tracto espinotalámico lateral y los tractos espinocerebelosos, y por los cordones anteriores entonces allí van a ir otros tractos, o sea, tracto espinotalámico anterior, tracto, y bueno, y más que nada por los corones anteriores viajan son tractos descendentes, pues que sí, vestíbulo espinal anterior, corticoespinal anterior, etcétera. Ok. Esto es un poco más de lo mismo, no hace falta detenerse acá. Más de lo mismo, ¿ok? Básicamente en casi todos los cortes de la médula espinal vemos cosas muy similares, ¿ok? Pero entonces llegamos a la médula oblonga o bulbo raquídeo, ¿no? Entonces, este es un corte que nos ubica a nivel de la decusación de las pirámides. Entonces, ¿qué estructuras vamos a encontrar acá? Bueno, en primer lugar, vamos a describir las estructuras de sustancia gris rápidamente. Entonces, tenemos, en primer lugar, aquí señalado con el número 2, encontramos el núcleo ambiguo. ¿Okay? El núcleo ambiguo es básicamente la continuación del asta anterior de la médula espinal. Entonces, el núcleo ambiguo es un núcleo motor. El núcleo ambiguo va a dar origen a las fibras motoras del noveno, el 10º y el 11º par craneal. Bien, ahora, ¿qué más encontramos? Entonces aquí encontramos señalado con 7 el núcleo espinal del trigémino. El núcleo espinal del trigémino va a ser la continuación del asta posterior de la médula espinal. Entonces es un núcleo sensitivo que específicamente va a recibir la información sensitiva que viene del nervio trigémino, que es el que da, como ustedes ya saben de la primera unidad, la inervación sensitiva de casi que toda la cara, exceptuando el ángulo de la mandíbula, que eso está inervado por el segundo nervio cervical. Pero de resto,
el resto de la cara está inervada por el nervio trigémino, entonces esa información sensitiva termina siendo relevo aquí, ¿no? En el núcleo espinal del trigémino, lo cual tiene sentido porque ya aquí ya estamos en el bulbo raquídeo, o sea, ya estamos en encéfalo, ya estamos en la cabeza y por lo tanto realmente el núcleo que a mí me va a recibir la información sensitiva va a ser un núcleo del trigémino porque el trigémino es por excelencia el nervio sensitivo de la cara, ¿no? Entonces, ¿qué otras cosas podemos encontrar? Igualmente, encontramos nuestro fascículo grácil y nuestro fascículo cuneiforme señalados en 4 y 5, puesto que aquí todavía no hemos llegado a la decusación del lemnisco medio, ¿ok? ¿Qué serían esto que está señalado con 1? La La decusación como tal. decusación. Ok, es la decusación de las pirámides, exactamente. Ok, entonces, ¿qué es la decusación de las pirámides en líneas generales? ¿Qué pasa allí? Ahí básicamente lo que sucede es que los axones del tracto córtico espinal cruzan hacia la línea media. Todos. No, una parte, o sea, como el 75%, No, básicamente. más todavía, el 90%. 90. El 90% decusa, en efecto, o sea que básicamente yo tengo mi tracto córtico-espinal que va descendiendo por toda la parte ventral del mesencéfalo, del puente, y aquí finalmente en el bulbo raquídeo, específicamente a nivel de la decusación de las pirámides, las fibras decusan posterior y lateralmente en un 90% y pasan a formar en los corones laterales el tracto córtico-espinal lateral, y un 10% queda aquí en la parte ventral y terminan formando el tracto córtico-espinal anterior. Los tractos córtico-espinales laterales se van a encargar de la inervación de los músculos distales, o sea, todo lo que viene siendo los músculos de las extremidades, mientras que el tracto córtico-espinal anterior se va a encargar de la inervación de los músculos del tronco, de los músculos axiales. Ok, entonces eso es lo que se ve aquí en el número 3, por supuesto esto no se ve tan bien, pero por aquí asciende lo que se conoce como el lemnisco espinal, ¿okay? No es lo mismo que decir lemnisco medio, lemnisco espinal. El lemnisco espinal sería entonces la conjunción de lo que es los tractos espinocerebelosos, espinotalámicos, ¿ok? Bien, entonces después pasamos a el nivel de la decusación del lemnisco medial, y aquí la tenemos. Entonces, ¿qué vamos a encontrar acá? Bueno, por supuesto aquí en el número 4, tenemos por donde va descendiendo el tracto córtico espinal. En este punto todavía no ha decusado, porque ya estamos subiendo. Y aquí marcado en el 1 tenemos el lemnisco medio. Entonces, nos tenemos que ir hacia atrás para hablar acerca de los núcleos. Entonces, aquí señalado con el 2 tenemos el núcleo grácil, y señalado con el 3 tenemos el núcleo cuneiforme. Estas son estaciones de relevo, es decir, la información que viene ascendiendo por el fascículo grácil y por el fascículo cuneiforme hacen relevo en este núcleo, y después de eso, entonces este núcleo emite prolongaciones que decusan en la línea media, o sea, las del lado derecho se van para el lado izquierdo y las del lado izquierdo se van para el lado derecho. Entonces, en esencia, el lemnisco medial en este punto transmite información de sensibilidad epicrítica, ¿okay? Sensibilidad profunda, lo que viene siendo propicepción, tacto fino, vibraciones, presión, entre otros, ¿no? Y todavía aquí, fíjense, podemos observar el núcleo espinal del trigémino, que es lo que está señalado con 5. ¿Okay? Entonces, básicamente aquí, estructuras de relevancia, pues bueno, aquí tenemos el núcleo grácil, núcleo cuneiforme, el lemnisco medio. Aquí tenemos el tracto córtico espinal que está entonces descendiendo. Y aquí en 5, esta partecita clara redondeada acá sería el núcleo espinal del trigémino. Ese es un núcleo inmenso, o sea que es muy, muy largo, casi que abarca la totalidad de la médula oblongada y tiene inclusive una parte que llega hasta el puente. ¿Okay? Entonces llegamos a nivel el tigre, que sería básicamente cuando cortamos a nivel de la oliva,
de la oliva vulvar. Entonces tenemos 3 cortes que están descritos en el torres, uno en el tercio inferior, otro en el tercio medio, otro en el tercio superior. En líneas generales, aquí en el parcial práctico, no tienen que distinguir si esto es en el tercio inferior, si es en el tercio superior, no importa. En líneas generales, a ustedes lo más probable es que les pongan la lámina y les digan, dígame 2 estructuras de sustancia gris y 2 estructuras de sustancia blanca. Entonces, ahí queda totalmente a criterio de ustedes qué es lo que van a decir. Entonces, lo primero que vamos a encontrar, tenemos igualmente el tracto córtico-espinal descendiendo ventralmente. Aquí en el número 4 observamos el lemnisco medio. Y entonces, por supuesto, estas son estructuras de sustancia blanca, ¿no? El tracto córtico-espinal y el lemnisco medio. Entonces, Este es lemnisco medio. Este es no el sé quién núcleo está original. hablando, pero tienes el micrófono encendido y no te puedo silenciar. Sorry. Ok. Eh, el número 1, ¿ok? Correspondería entonces a los núcleos olivares inferiores. Porque también hay unos núcleos olivares superiores. Entonces hay que decirlo con el apellido completo, que es el núcleo olivar inferior. Que en líneas generales es una estación de relevo también para información que después va a ir hacia el cerebelo. Ok, ¿qué más tenemos entonces? Aquí señalado con el 2. Bueno, supuestamente aquí dice núcleo ambiguo, no estoy de acuerdo. Esto es el núcleo motor dorsal del vago. ¿Okay? Nosotros, porque en líneas generales está muy posterior y a esta altura no se ve muy bien el núcleo ambiguo. Entonces aquí a nivel de lo que está señalado con 2, tenemos el núcleo motor dorsal del vago. Adicionalmente tenemos, si nos vamos un poquito más hacia lateral, o sea, si habláramos de por acá, encontraremos el núcleo del nervio hipogloso, ¿sí? Y aquí en el número 5 encontramos el cuarto ventrículo, ¿ok? Estas estructuras que ustedes ven acá forman parte de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Estas cosas que ustedes ven acá claras, que se están prolongando hacia atrás, son parte de los pedúnculos cerebelosos inferiores. Ahora, ¿qué es el pedúnculo cerebeloso inferior? ¿Para qué sirve eso? Es el que une a la médula oblonga con el cerebelo. Ok, ¿qué información transporta? ¿Para qué sirve? Bueno, es un núcleo, ni siquiera un núcleo, perdón, es una estructura de sustancia blanca, predominantemente aferente, ¿ok? Que transporta principalmente al tracto espinocerebeloso posterior. Y además de eso, pues sí, básicamente eso, transporta el tracto espinocerebeloso posterior. O sea que por aquí el tracto espinocerebeloso posterior se va hacia el cerebelo y allí después pues hay un circuito donde el cerebelo pues recibe esa información y comienza a hacer modificaciones para de esa manera ajustar la postura y el tono dependiendo de las necesidades del organismo. Este se ve todavía mejor. De nuevo, fíjense, aquí tenemos los núcleos olivares inferiores, aquí tenemos el lemnisco medio, tenemos los tractos córtico-espinales, aquí estaría el núcleo motor dorsal del vago, aquí tenemos el núcleo del nervio hipogloso, teóricamente a esta altura estaría el núcleo del tracto solitario, cuarto ventrículo, pedúnculos cerebelosos inferiores. Básicamente en todos estos cortes se ve casi lo mismo, ¿ok? Aquí colocan los núcleos vestibulares como que se ven acá, pero en líneas generales los núcleos vestibulares se ven un pelo más arriba, o sea, en el tercio superior de la oliva. Yo no mencionaría aquí directamente los núcleos vestibulares, además de que ya van a ver que en el próximo corte se ven mejor. Aquí pueden señalar cualquiera de las mismas estructuras que yo les venía mencionando, o sea, de nuevo, núcleos olivares inferiores, trato córtico-espinal, lemnisco medio. Por aquí estaría a esta altura, ya en la medida que vamos subiendo, entonces pues bueno, el motor dorsal del nervio vago es sustituido por el núcleo salivar inferior y todavía va a seguir existiendo el núcleo del tracto solitario. ¿Okay? Este es exactamente el mismo corte. Y aquí, por ejemplo, aquí sí se ve perfecto, esto aquí está señalado con el 3, aquí tenemos entonces los núcleos vestibulares, ¿no? En líneas generales, en el tercio superior de la oliva, realmente la característica más particular
es que encontramos los núcleos vestibulares. De resto, pues las estructuras son todas muy similares, solamente que ahora pues en vez de ver el núcleo motor dorsal del vago, veríamos el núcleo salivar inferior y seguiríamos viendo el núcleo del tracto solitario durante este trayecto. ¿Ok? Si ustedes quisieran ser exquisitos y quisieran saber cómo diferenciar si es tercio inferior de la oliva, tercio medio, bla, 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 pues simplemente pues fíjense en el diámetro del cuarto ventrículo. Fíjense que en el tercio inferior de la oliva es muy estrecho. Cuando avanzamos al tercio medio se va abriendo y finalmente cuando llegamos al tercio superior está prácticamente abierto por completo, porque al final el piso del cuarto ventrículo tiene forma de rombo, ¿no? O sea que es estrecho abajo, luego se va ensanchando desde su parte media y luego otra vez se estrecha hacia arriba, ¿no? Entonces, básicamente eso, pues para que tengan en cuenta que en la medida que vamos subiendo los cortes en la oliva, entonces el diámetro del piso del piso del cuarto ventrículo se va abriendo cada vez más. Ok. Después de eso pasamos a puente. ¿Dudas con bulbo raquídeo? Una pregunta, a los niveles de la oliva, ya va, se me fue la idea. También es correcto decir las pirámides. Es que las olivas no son lo mismo que las pirámides. No, no, o sea, me inferior al lenisco medio. Ok, inferior al lemnisco medio, eso es un corte a nivel de la decusación de las pirámides, ¿no? Que es diferente. O sea, lo primero que vas a tener de abajo hacia arriba es primero un corte a nivel de la decusación de las pirámides, que es este. Después tenemos un corte a nivel de la decusación del lemnisco medio. Y después, entonces, que vamos a tener cortes a nivel de la oliva, uno en el tercio inferior, otro en el tercio medio y otro en el tercio superior. Ok, ¿alguna otra duda? Bien, Javier, te tengo una pregunta. ¿Cómo son más o menos las preguntas de este parcial práctico? así como te dije, te dan una laminilla y te dicen, dime dos estructuras de sustancia gris y dos estructuras de sustancia blanca. Te pueden dar un tallo y decirte, bueno, señálame aquí la oliva, señálame aquí la emergencia del nervio glosofaringeo o de alguno de esos nervios, señálame el cuarto ventrículo, cosas así. Por ejemplo, yo pasé con JR esta unidad y básicamente las preguntas eran así, pues la laminilla con eso y después con el cadáver que si, señálame el cuarto ventrículo, cositas así muy puntuales, pues. Ok. Ah, ok, ok, chévere. Bien, entonces con respecto al puente, entonces bueno, en primer lugar, en líneas generales en puente sí es muy difícil distinguir si es un corte a nivel del surco bulbopontino, si es un corte a nivel del núcleo motor del nervio facial, es difícil, ¿no? Entonces, en líneas generales, las estructuras, o sea, si ustedes le dan una lámina de puente, pues ustedes lo describen de la siguiente manera. Nosotros, pues lo primero que tenemos es una parte ventral, que es lo que se llama el pie protuberencial o pie del puente, ¿ok? Que básicamente está formado por cualquier cantidad de núcleos, miles de núcleos ahí acumulados y con fibras que los van separando entre sí, que principalmente cumplen la función de que sirven como una estación de relevo para un tracto que se llama el tracto corticopontino, que es básicamente el tracto a través del cual la corteza cerebral se comunica con el cerebelo para informarle al cerebelo del acto que está a punto de ejecutar. Pues la corteza cerebral, que es básicamente donde reside nuestra conciencia, piensa, ok, voy a hacer este movimiento. Entonces esa información viaja por el tracto corticopontino, hace relevo acá, desde allí viaja a través de los pedúnculos cerebelosos medios hacia el neocerebelo, que sería básicamente el lóbulo posterior del cerebelo, y después de eso el cerebelo le envía la información de vuelta
en este caso al mesencéfalo a través de los pedúnculos cerebelosos superiores, y desde allí la información se devuelve a la corteza y se modifica el programa motor para que se haga bien. Bien, entonces después de la parte ventral del puente, entonces vamos a pasar a lo siguiente, que sería lo que está señalado con 2, que entonces sería el lemnisco medio, ¿ok? Que se encontraría por detrás del lemnisco medio. O sea, si esto de acá, si esta partecita que ustedes ven acá oscura, acuérdense que lo que les dije, que lo oscuro es sustancia blanca y lo claro es sustancia gris. Entonces, ¿qué sería esta parte que está marcada? O sea, perdón, si esto es el lemnisco medio, que es esta línea oscura que se ve acá, que estaría por detrás de él. Esta partecita oscura, ¿no? Sería el lemnisco medio. El cuerpo trapezoide. Exactamente, justo por detrás de él estaría el cuerpo trapezoide. Y en los extremos estarían los núcleos olivares superiores. O sea, que estarían más o menos como a este nivel y a este nivel. No se ven bien en esta laminilla, pero bueno, o sea, para que más o menos tengan una idea de dónde podrían estar. Ok. Entonces, ¿qué más tenemos? Bueno, aquí marcado con el número 3 tenemos formación reticular, aunque en verdad la formación reticular está distribuida de forma difusa por todas estas estructuras. Tenemos aquí el cuarto ventrículo. Y entonces, ¿qué sería esta estructura que estoy señalando ahorita? Esta tela que está acá. ¿Será El velo sustancia? medular superior. ¿Cómo? ¿Puedes repetirlo? No es el velo medular Es el superior. velo medular superior. Exacto, es el velo medular superior. Exacto, es sustancia blanca. El velo medular superior es como una telita que va a cubrir al cuarto ventrículo en su parte superior, o sea, la parte que está en relación con el puente, porque la parte que está en relación con el bulbo va a estar cubierta es por el velo medular inferior, que no se ve en ninguno de los cortes. Como pueden ver aquí, pues el cuarto ventrículo se ve libre, como si no tuviera nada, pero pues por aquí en teoría debería estar el velo medular inferior. Ok. Entonces esto es un poco más de lo mismo. Fíjense, aquí tenemos de nuevo la parte ventral. Aquí se ve muchísimo mejor el lemnisco medio, que sería esta parte oscura que se observa por acá. Justo inmediatamente detrás estaría el cuerpo trapezoide. A nivel... tenemos aquí nuestro velo medular superior, igualmente marcado con 6. Aquí tenemos marcado con 5 el cuarto ventrículo. ¿Y qué sería entonces esto de acá? O sea, si esto es el velo medular superior, y esto de acá es el cerebelo, ¿qué sería esto de acá? Lo que está marcado con 7. Pedúnculos cerebelosos. ¿Cuál? Medio. Dios, porque El está medio. lo más cerca del cuarto ventrículo. Bueno, pero los pedúnculos cerebelosos inferiores también están cerca del cuarto ventrículo y todo. Y bueno, el asunto es que son los medios porque están a nivel del puente. De hecho, los pedúnculos cerebelosos medios son prolongaciones del puente. O sea, el puente se desplaza hacia atrás y emite, se comunica con el cerebelo a través de los pedúnculos cerebelosos medios. ¿Y qué sería esto que estoy ahorita señalando acá? O sea, que estoy redondeando acá. No es el velo medular superior. El acueducto. El acueducto. No, ¿cómo va a ser el acueducto si eso está más arriba? Si esto es el cerebelo y estos son los pedúnculos cerebelosos medios, ¿qué es esto? ¿Esa no está hablando la pineal? No, eso está muchísimo más arriba. El velo medular superior. No, El acueducto. tampoco.
pues es la língula, es parte del cerebelo, ¿verdad? Esto es el resto del cerebelo. Aquí está la língula, cuarto ventrículo, pedúnculos cerebelosos medios, ¿ok? O sea, es parte del cerebelo, es la língula del cerebelo. Ok. De nuevo, esto es la língula, velo medular superior, pedúnculos cerebelosos medios, cuarto ventrículo. Esta es la parte, el pie protuberencial, o sea, la parte ventral. ¿Okay? Fíjense, acá tenemos el lemnisco medio. Y bueno, básicamente eso. Aquí se ve de nuevo lo mismo. Língula, velo medular superior, pedúnculos cerebelosos medios. Esto es el pie protuberencial. Aquí, esta partecita de aquí oscura sería entonces el lemnisco medio. Ok. Entonces, si yo les digo acá, señáleme dos estructuras de sustancia blanca. ¿Qué me responden ustedes? Dos estructuras de sustancia blanca que se vean acá. Los axones y... No, pero estructuras. Estructuras de sustancia blanca. Bueno, o sea, mm, El velo medular superior. Está bien, eso es una estructura de sustancia blanca. Muy bien. ¿Y la otra? Los pedúnculos cerebelosos medios. Muy bien, eso también es otra estructura de sustancia blanca. Ajá. Dime dos de sustancia gris. El lemnisco medial y la sustancia reticular. No, el lemnisco medial no es sustancia Y el gris, es cuerpo sustancia trapezoidal. blanca. Ok. El cuerpo trapezoidal es principalmente sustancia blanca, pero tiene unos núcleos metidos adentro. O sea, teóricamente puede decir, bueno, mira, los núcleos de la formación trapezoidal, ok, pero del cuerpo trapezoide, pues, pero en líneas generales el cuerpo trapezoide es más que nada sustancia blanca, por aclarar. Pero ok, entonces el pie protuberencial, todo esto que ustedes ven claro aquí, todo esto es sustancia gris, eso es una posibilidad. Por relación anatómica, ¿qué se encontraría acá? La formación reticular. No, porque la formación reticular es algo que está muy difuso, metido aquí en toda la parte posterior del puente, no. Un núcleo que está aquí. El núcleo del abductor. Exacto, el núcleo abducens, esa es otra estructura de sustancia gris que pueden mencionar acá, o sea, el núcleo abducens. Aquí tienen pues todo el pie protuberencial que es principalmente sustancia gris también, eso serían dos estructuras de sustancia gris. De sustancia blanca, bueno, pedúnculos cerebelosos medios, velo medular superior, inclusive de sustancia gris pueden mencionar la corteza cerebelosa, la corteza cerebelosa también es sustancia gris, se ve acá, ¿no? Entonces, bueno. Esto Javier, disculpa, ¿puedes mostrar otra vez en la imagen esa y la anterior, la língula, que no la vi? esto de aquí, esto, Ok, ¿y la anterior, la imagen anterior? esto, Ok, perfecto, gracias. ok. Esto de acá, pues que tiene forma de pico, es esto de aquí que es como que sobresale, pues con un bultico ahí, eso es la língula cerebelosa. Ok. Aquí, prácticamente en todos estos cortes se ve lo mismo. Fíjense, esto de acá es el vermis cerebeloso. Esto es vermis cerebeloso, fíjense, ¿qué sería esto? el núcleo dentado. Ok, exactamente, es el núcleo dentado o también llamado oliva cerebelosa. Oliva cerebelosa. Eso también es una estructura de sustancia gris, ¿no? O sea, tenemos el núcleo dentado, el vermis, que pues en su corteza por supuesto va a ser sustancia gris, pedúnculos cerebelosos medios, pie protuberencial, fíjense aquí qué bonito se ve el lemnisco medio. Entonces esas son estructuras que vemos en este corte. Y aquí, pues, ok, 3/4 de lo mismo. Fíjense que en esta partecita, pues a este nivel también se encontraría el núcleo del nervio abducens. Más de lo mismo.
el núcleo del nervio abducens igualmente acá. Fíjense que esta parte es más clara. Ok, entonces pasamos al mesencéfalo, que es el Mickey Mouse invertido. Entonces, este es un corte de mesencéfalo a nivel de la sustancia negra. Entonces, ¿qué vamos a encontrar aquí? Tenemos, en primer lugar, marcado con el 5, lo que a mí me divide a los pedúnculos mesencefálicos, los pedúnculos cerebrales, de la parte posterior, que es lo que se conoce como el tegmento mesencefálico, ¿no? Lo que es la lámina del techo, más bien. Entonces, aquí en 5, esto de acá, a pesar de que se ve blanco, es la sustancia negra, ¿ok? Acuérdense que aquí la sustancia negra al final del día es sustancia gris, es un conjunto de somas neuronales, pero que específicamente son neuronas que tienen melanina en su interior y que se encargan de producir dopamina, ¿ok? Eso es lo que es la sustancia negra. Entonces, por eso la sustancia negra se ve blanca paradójicamente en estos cortes, porque la sustancia gris se tiñe más claro y la sustancia blanca se tiñe más oscuro. Entonces, ¿qué sería lo que encontramos acá de 1? La base de los pedúnculos. Exactamente, son los pedúnculos cerebrales, la base de los pedúnculos cerebrales, muy bien. Entonces por acá va a estar descendiendo tracto córtico-nuclear, tracto córtico-espinal y tracto córtico-pontino, o sea, básicamente un montón de tractos que comunican la corteza con el resto del cuerpo. Ok, ¿qué sería esto que yo veo aquí oscuro, marcado con el número 2? El lenguisco medial. Es el menisco medial. Es el menisco medial, exactamente. Y aquí el 3 es el menisco lateral. ¿Ok? Los meniscos laterales se colocan como si fueran unas especies de cuernos en la extremidad posterolateral del lemnisco medial. Valga la salvedad de que en este punto el lemnisco medial incorpora todas las modalidades sensitivas, o sea, ya no incorpora solamente la sensibilidad epicrítica, también involucra la protopática, porque esa es una parte que omití un poco diciéndoles acá, que es que ya cuando llegamos a puente, los tractos espinotalámicos se fusionan con el lemnisco medial. Entonces ahora el lemnisco medial transporta directamente toda la información somestésica. También la información que asciende, que viene del nervio trigémino, también se incorpora al lemnisco medial. O sea, al final del día, ya para el punto en el que llegamos al mesencéfalo, el lemnisco medial transporta toda la información sensitiva del cuerpo. Ok, ¿qué sería lo que está marcado aquí con 4? La decusación de los pedúnculos. ¿Cuáles pedúnculos? Si es mesencéfalo, serían los superiores. Exacto, es la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Muy bien. ¿Qué más? ¿Qué estaríamos marcando aquí con el 9? El núcleo del troclear. Exactamente, aquí tendríamos entonces el núcleo del nervio troclear. ¿Qué sería el 7? La sustancia gris periacueductal. Exacto, es la sustancia gris periacueductal. El 6 sería el acueducto cerebral o acueducto de Silvio. Y aquí en el 8 tenemos los colículos inferiores. Esto es básicamente el mismo corte. Entonces ahora sí en la chuleta yo les voy a preguntar, ¿qué es esto? Sustancia negra. Un tegmento. Es la sustancia negra, ¿ok? O sea, porque si yo te estuviera diciendo el tegmento, estaría señalando esta parte de acá. O sea, yo estoy refiriéndome a lo claro, que sería todo de sustancia negra, ¿ok? Esto sería entonces la base de los pedúnculos cerebrales. Les dejo de tarea, esto más que nada para la parte teórica, cómo se distribuyen de forma somatotópica las fibras del tracto corticoespinal, que se distribuyen de una cierta forma somatotópica aquí a nivel de la base del pedúnculo cerebral. Ok, entonces, ¿qué sería esto oscuro que veo acá? El lenguisco medial. El menisco medial. Ok, esto, El lenguisco lateral. ok, esto, El colículo inferior.
Ok. El colículo Inferior. inferior. Colículo inferior, aunque están oscuros, no sé por qué, porque en teoría los colículos inferiores son sustancia gris, pero bueno. ¿Qué es esto? La sustancia periacueductal. Sustancia gris periacueductal. ¿Qué es esto? Y el acueducto. Acueducto cerebral. ¿Qué es esto? La decusación de los pedúnculos superiores, ¿no? Pedúnculos cerebelosos superiores. Dilo Cerebelos. Ok. con todos sus apellidos, ¿ok? ¿Y qué es estas peloticas claras de acá? El núcleo del El núcleo de troclear. Nervio troclear. Exacto, son los núcleos del nervio troclear. Ok, entonces básicamente eso es todo lo que vemos en este corte. 3/4 de lo mismo, sustancia negra, la base del pedúnculo cerebral. Tenemos acá el lemnisco medial, lemnisco lateral, colículos inferiores, núcleo del nervio troclear, decusación del pedúnculo cerebeloso superior, sustancia gris periacueductal y acueducto cerebral. Ok, entonces ese era un corte a nivel de la decusación del pedúnculo cerebeloso superior. Ahora pasamos a un corte a nivel del núcleo rojo. Entonces, este fue el corte que de hecho a mí me pusieron en el parcial. Entonces, en primer lugar tenemos de nuevo marcado con el 5. Vamos a seguir teniendo nuestra sustancia negra. Esta parte medio oscura que ustedes ven que está toda estriada, esto es el lemnisco medial en este punto. En este punto de acá, que sería el cachito, sería el lemnisco lateral. El número 3 es el núcleo rojo. Lo que está marcado aquí con el 9, estos son los núcleos del nervio oculomotor. Esta parte clara que ustedes ven acá, esto es el núcleo del nervio oculomotor. Y estas prolongaciones que ustedes ven acá, que son más oscuras, son el propio nervio oculomotor. O sea, estas ya son las fibras del nervio oculomotor. De hecho, fíjense que si siguen el trayecto por acá, vean cómo está saliendo por este lado el oculomotor derecho. Ajá, aquí tenemos la sustancia gris periacueductal, acueducto cerebral o de Silvio. ¿Y qué sería esto? El colículo superior. Ajá, ok. ¿Y qué es esto? El cerebelo. Tan arriba. Ese no sería el brazo del colículo inferior, la verdad es que no sé. No. No. Bueno, tampoco tienen por qué saberlo, era solamente para verse tan pila. Esto es parte del hipotálamo, que es aquí estamos llegando a diencéfalos, ya estamos llegando a lo que ustedes van a ver en la próxima unidad, ¿no? Era para ver si alguien sabía. Esto ya es parte de hipotálamo. Ok, entonces básicamente son las estructuras que se ven acá. Ustedes pueden, lo mismo, a mí me preguntaron tal cual, que 2 estructuras de sustancia gris, 2 estructuras de sustancia blanca. Vamos a complicarlo un poco más. Díganme 3 de sustancia gris y 3 de sustancia blanca acá. 3 de sustancia gris. El colículo. Los colículos. Los colículos, el núcleo y la sustancia El gris núcleo. periacueductal. ¿Los colículos qué? Superiores. Ok, está bien, eso es una estructura de sustancia gris. Ajá, ¿los núcleos qué? Rojos. El núcleo rojo. Ok, ¿y cuál era la última? La sustancia gris periacueductal, perfecto, está bien, esas son 3 estructuras de sustancia gris. Muy bien, ahora dime 3 de sustancia blanca. La base del pedúnculo cerebral. Ok, El lemnisco medial y el lemnisco lateral. perfecto, ok, el lemnisco medial, el lemnisco lateral, perfecto, o sea, son muy buenos ejemplos entonces de estructuras. De hecho, creo que esas fueron exactamente las que yo respondí en el examen. Ok, no vayan a decir, por favor, que estos son los pedúnculos cerebelosos superiores. Es un error que pasa con mucha frecuencia. No lo vayan a decir, porque es que no tiene sentido. ¿Cómo van a ser estos los pedúnculos cerebelosos superiores si ya aquí estaban? Y este es un corte que está inferior. No pueden estar aquí y también estar aquí, que este corte es superior. ¿Me explico? Entonces no. Esto es parte del hipotálamo, no se los van a preguntar ahorita, pero no lo vayan a confundir con los pedúnculos cerebelosos superiores. Ok. Ah, esta diapositiva. Esta está preciosa.
Bueno, aquí básicamente lo único que alcanzo a ver son los núcleos rojos, sustancia negra, base del pedúnculo cerebral, acueducto cerebral, sustancia gris periacueductal y lemnisco medial y ya. Bueno, lo mismo. Y eso es todo con las laminillas. ¿Dudas? Javier, cuando nos hagan las preguntas nos pueden preguntar ese tipo de las funciones de qué pasa en cada cosa, en los tractos y eso, o eso es más del teórico. Eso es más del teórico. Ok. O sea, tú dices más que nos van a poner en las láminas y ya. Sí, sí, esto es muy práctico, muy puntual. Rey, ¿desde qué punto en específico se empiezan a ver los leniscos laterales? Los meniscos laterales aparecen a partir del puente. Chévere. Si mal Hay no, una pregunta. si mal no recuerdo, aparecen específicamente a partir, discúlpame que te interrumpa un momentico para no perder la idea, pero si mal no recuerdo, aparecen específicamente a partir del corte a nivel de la emergencia del nervio trigémino, si mal no recuerdo. Pero bueno, aparecen a partir del puente, eso es lo más importante. Ajá, ¿qué me ibas a preguntar? Había una preguntita corta. Con respecto a lo del ponimos, como lo que usaste ahorita, el de Silvio, eso no debe ser preguntable, ¿verdad? O sea, No, así tranquilo. de elegancia, pues. No, tranquilo. Chévere, gracias, Javi. ¿Alguna otra pregunta? Javi, ¿cuándo se deja de ver el núcleo del troclear? El núcleo del nervio troclear es un núcleo exclusivo del corte más inferior, que es el corte a nivel de la decusación de los pedúnculos cerebelosos superiores. Ya cuando haces un corte más arriba, que es a nivel del mesencéfalo, lo que se ve son los núcleos, los núcleos del nervio oculomotor y supuestamente lateralmente está el locus coeruleus, en teoría. Javi, yo tenía una pregunta. Eso del locus coeruleus, no sé cómo se pronuncia, ¿qué podemos decir de eso? O sea, eso lo supimos en un seminario con JR, pero realmente no es como que tenga mucha información sobre eso. Son el núcleo noradrenérgico por excelencia, es el principal sitio de producción de noradrenalina en el sistema nervioso central y tiene que ver con el mantenimiento del estado de conciencia, pues de la vigilia, pero no les van a profundizar más en eso. Ah, bueno, chévere, pero eso sería más como una pregunta para teórico, ¿no? Sí, pero no creo que se los vayan a preguntar igual. ¿Alguna otra duda? Creo que todo claro, Javi. Chévere. Bueno, eso es todo sencillo, algo sencillo. Esta unidad es bastante sencilla, reviéntenla. Espero que les haya servido entonces ver las láminas. Y bueno, nada, si no hay más dudas podemos terminar. Chévere, gracias.